Viaggi per rivivere il tuo passato? Viaggi per ritrovare il tuo futuro? L'altrove è uno specchio negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà. Questa rubrica è stata ideata con l'intento di raccogliere le testimonianze di quegli allenatori europei che per affermarsi sono stati costretti tramite un processo osmotico ad allontanarsi da casa, mettendo in gioco il proprio equilibrio di persona all'inizio, in nome del calcio. Buenas tardes a todos. Hoy en día estamos aquí a entrevistar a Carlos Hernández Iñagueros, que es un entrenador que había vivido en muchos países diferentes, como Arabia Saudita, Qatar o hoy en día Armenia, y va a explicar a todos el calcio de estos países y su cultura. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Encantado de poder ayudar en todo vuestro podcast o todo lo que tengáis de YouTube. Y nada, encantado y hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Si tu amor para el fútbol está desde pequeño porque tú habías frecuentado escuela y universidad para tener la oportunidad de entrenar y en particular de desarrollar competencias para la psicología y el entrenamiento. ¿Cuánto este estudio te había ayudado para tu entrenamiento? Bueno, yo creo que es muy importante porque yo cuando hice la carrera universitaria, yo hice maestro de educación física, pero luego estudié la parte de psicología y pedagogía, que creo que es Exactamente. muy importante hoy en día porque los entrenadores, creo que saber de táctica, saber de fútbol es importante, pero también saber manejar los grupos, saber entender los jugadores y saber entender también los clubes, los presidentes. Es una parte más pedagógica, más una parte más de tratar de saber manejar esas situaciones. Y creo que un entrenador tiene que estar actualizado y tener muchas competencias en todo, porque hoy en día el mundo del fútbol es muy difícil y por pequeños detalles ganas campeonatos o sobre todo nosotros, por pequeños detalles somos capaces de continuar en un club o somos echados. Entonces al final manejar todas las situaciones que pueden ocurrir en un club. Sí, dado que tú habías empezado a entrenar los niños en Alicante, ¿cuáles son las diferencias principales en entrenar los niños y los adultos en particular? Yo pienso en la capacidad de mentalidad o de entrenamiento, ¿cuáles son las diferencias entre los dos? Sí, para mí la mayor diferencia y que tiene que tener un entrenador claro es que los niños se tienen que divertir. Los niños tienen que ir a entrenar para divertirse, para mejorar, para ser mejores personas en el futuro, porque al final de cada 1 millón de niños uno llega profesional. Esa es la realidad. Por lo tanto, el entrenador que está entrenando a los niños tiene que tener la clara idea de que está entrenando a niños, no está entrenando a jugadores profesionales que cobran 1 millón de euros o 5 millones de euros. Entonces, lo que tiene que hacer es que jueguen, que se diviertan, que mejoren. Y a partir de ahí, ya conforme van pasando las etapas, ya se va decantando y se va viendo el niño, o sea, haciéndose hombre, hacia dónde va a ir. Y a partir de ahí, luego ya cuando estamos en fútbol profesional, fútbol competitivo, es totalmente diferente. Tu primera experiencias afuera del mundo juvenil, en particular en España o en Francia. Sí. No voy a hablar de los resultados, pero del aspecto más tuyo, cuáles son las cosas que te van a aportar dentro ti de estas experiencias, cómo tú habías mejorado, aunque para tus experiencias futuras. Sí, es que al final el entrenador, y esto lo digo como un consejo, el entrenador cada día está mejorando, cada día descubre cosas nuevas. Entonces, yo, ¿cómo he ido mejorando? En las etapas que me estás contando de principio,
cuando era más joven y empezaba a entrenar, cuando entrené en España en tercera división y luego fui a Francia a entrenar también a tercera división. ¿Cómo he mejorado? Cometiendo errores. Yo creo que eso es lo más Normale, importante, porque todos al lo final, van a sí, hacer. sí, porque si yo echara la vista atrás, muchas cosas de las que hice a lo mejor antes no las haría ahora, y ahora también muchas cosas de las que hago ahora, a lo mejor dentro de 10 años volvemos a hacer otra entrevista y te diría que no las haría tampoco. Entonces, lo más importante para un entrenador es saber dónde está, saber en qué categoría está, niños, mayores, amateur, fútbol profesional, y a partir de ahí ir cogiendo experiencia y sobre todo, yo soy de los que digo que el entrenador que se va haciendo mejor entrenador es el que entrena. Que no entrena y está detrás de una televisión y luego lo único que hace es hablar, pero realmente no sabe lo que pasa dentro, eso no va a ser entrenador. El entrenador tiene que entrenar, coger experiencia entrenando e ir mejorando tu método, tu manera de hablar al jugador, saber qué tipo de jugadores tienes, pues vas a tener jugadores pues más, unos que tienen más ego, otros que tienen menos ego, otros que piensan más en el equipo, otros que piensan menos en el equipo, jugadores que son más competitivos, menos competitivos, que tienen familia, que no tienen familia, que tienen 23 años, que tienen 35 años. Al final, la experiencia para saber manejar un grupo de jugadores, porque al final los jugadores son personas, es entrenar y estar ahí todos los días e ir mejorando tú con tus jugadores y tus jugadores contigo. En este aspecto, yo había una pregunta. Entrenar Sí, jugadores como Ever Banega, Iñalo o jugadores muy sí. importantes que habían jugado en los principales clubes de Europa a nivel muy alto de competición, ¿es tan diferente de entrenar jugadores menores o que son normales? ¿Cuáles son la diferencia propia en la metodología de entrenamiento en la cotidianidad? La metodología o el método, por ejemplo, hombre, entre niños y mayores y profesionales sí que hay mucha diferencia, pero luego entre profesionales da igual tener un jugador de élite que un jugador más medio. Al final sí que la toma de decisión, el tipo de tareas más difíciles o más fáciles, sí que está ahí la pequeña diferencia, pero sí que hay una gran diferencia entre jugadores top y jugadores que son más de media clase, baja clase, que es la interpretación que tienen ellos del juego. Llamamos interpretación del juego en el que yo, por ejemplo, de jugadores top como Ever Banega, como Fabio Martins, como Alfred Ndiaye, jugadores que han jugado en élite, al final el entrenador aprende de ellos, porque ocurren cosas en los entrenamientos y ocurren cosas en los partidos que hace que el entrenador despeje su mente y vaya evolucionando en ese modelo de juego, en esa filosofía, porque ellos crean cosas que te hace que tú como entrenador veas que la evolución va siendo de ellos también, porque tienen tanta inteligencia táctica, tanta inteligencia dentro del campo, que al final el entrenador lo único que tiene que hacer es todo ese desarrollo que tiene de los jugadores top, ponerlo a su servicio, porque al final los que van a jugar son ellos y los que van a decidir del campo son ellos. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Si tú tienes un jugador más medio o más de baja calidad, a lo mejor tú tienes que darle más herramientas en el entrenamiento para que ese jugador a la hora de ejecutar o a la hora de tomar la decisión lo pueda hacer mejor en el campo. Pero un jugador ya top, hablamos de Primera División de Italia, jugadores que están en Primera División de España, Primera División de Arabia Saudí o de Ucrania, de Rusia, son jugadores que ya la intervención del entrenador en el entrenamiento tiene que ser dar herramientas para que ellos las interpreten en el partido, pero de una manera ya sabiendo que la ejecución va a ser alta de ellos. Porque yo había leído que cuando los jugadores muy importantes van a jugar
en ligas más débiles, puede ser que algunos de ellos van a hacer dificultades proprio Sí. en algunas ideas proprio, o tácticas o técnicas con los compañeros, porque Sí. ellos tienen en partidas alguna idea que a otro compañero no pueden capirlo o entenderlo. No, puede pasar, puede pasar. Hay jugadores que estrellas o jugadores de mucho más nivel que van a ligas más pequeñas y puede que sea que todo lo que rodea el contexto sea más difícil para él y puede ser que no se adapte. Pero no se va a adaptar por lo que él hace, sino por lo mejor los que los demás no saben hacer. Esa es la diferencia, a lo mejor un poco. Pero bueno, al final, el jugador que, a lo mejor también por aburrimiento o porque, por ejemplo, está acostumbrado en una liga de alto nivel a tener 300, tocar el balón 200 veces y ahí a lo mejor la toca 40 veces y tiene que saber que tiene que ser igual de efectivo teniendo la pelota 40 veces que cuando la tiene 300 veces. Esa es la diferencia. E come sorgió la oportunidad de entrenar en Arabia Saudita? Porque tú habías entrenado en España, en Francia, en Sí. Chipre, pero Arabia Saudita es un país tan diferente, está en Asia, pero tiene anche una cultura tan lejana, es un país musulmano, es un país no muy tan visto en Europa. Sí, yo al final cuando me marcho a Arabia Saudí tengo 32 años, entonces yo podía haber seguido entrenando en Europa en un nivel más pequeño, porque al final cuando eres un entrenador joven es difícil que te den oportunidades en ligas mayores, entonces me surge la oportunidad de ir a entrenar a cantera, a juveniles, sub-19 en Hilal, que es el equipo más top que hay en toda Asia, es como si fuera el Real Madrid o la Juventus o, no sé, te digo, grandes clubes en Europa allí. Entonces yo pensé, digo, es más fácil para un entrenador joven estar en una cantera de un club grande de Asia para tener la oportunidad de entrenar a primeros equipos que aquí en Europa te dan menos esa oportunidad. Entonces aproveché el momento que me llamaron el director deportivo, que era español, allí en ese club, y a partir de ahí pues he estado 4 o 5 años en el Golfo, donde bueno, he llegado a entrenar en primera división en Qatar y en primera división en Arabia Saudí y en segunda división en Arabia Saudí. Ahora Arabia Saudita Sí, es muy conocida en Europa porque sí. jugadores top como Ronaldo, Benzema, Neymar juegan en este países. Pero cuando tú estabas en Arabia Saudita, ¿cómo era el nivel del fútbol en Arabia? ¿O se estaba ya más la idea de poder hacer todo eso, que había podido diventar un estado muy importante para el fútbol? Sí, no, yo creo que la diferencia no es tan alta ahora y antes, ¿eh? Antes también había mucho nivel, porque por ejemplo cuando yo estuve en Sabah, Gilal, por ejemplo, estaba jugando Jovinko, estaba Lo jugando vinco. Vieto, Gomis, había otros equipos donde tenían otros jugadores top. La diferencia de ahora a antes a lo mejor es que eh, hay 5 o 6 estrellas top mundial que antes no estaban, como Cristiano Ronaldo, como Kanté, como Mahrez. Crean Son tanta jugadores visibilidad. sí, que se han incorporado ahora y estamos hablando de jugadores top, top, top. Antes sí que habían jugadores top, pero ahora sí que es verdad que estos jugadores que están llegando le han dado a lo mejor un poco más de nivel de repercusión mediática. Pero el nivel de 2021, 2022, 2023 y ahora 2024 tampoco hay tanta diferencia. Lo que pasa es que ahora se ha hecho mucho más mediático y la gente lo ve mucho más porque hay jugadores ahora donde pues que son estrellas, han sido estrellas en otros lugares y son jugadores que a nivel mediático le han dado un plus a la liga. Y lo entiendo, es verdad. Pero tú, ¿cómo había podido vivir en Arabia Saudita con una cultura tan diferente? Es un país musulmano, pero muy tradicionalista, wanebita. ¿Cómo había podido vivir tantos años aquí y cómo tú había podido
entender esta cultura y hacerla tuya. La verdad es que todo lo que he vivido allí no he tenido nunca ningún problema. No he tenido ningún problema de la gente muy amable, la gente cordial. Yo he respetado siempre su cultura porque al final ellos tienen su religión musulmana y hay que respetarla. Al final la vida es un poco bastante diferente a lo que es en Europa, pero yo a nivel lo que es futbolístico y a nivel personal tengo amigos allí, amigos también musulmanes, amigos saudíes, amigos catarís también en Qatar, y la verdad es que cuando tú estás dentro viviendo, entiendo lo que la gente a lo mejor pueda pensar de fuera, porque no han ido nunca, pero cuando vas a un país... es un país totalmente diferente a lo que se habla en los medios de comunicación. Es un país donde hay gente amable, donde hay gente que yo he ido a comer y a dormir y a cenar a casa de saudíes sin ningún problema. He estado con presidentes, los niños no hay ningún problema. Hay muchos europeos también en el cual hacen esa vida y nosotros también estamos con ellos. Al final yo creo que lo importante es cuando una persona llega allí, tiene que comprender su cultura y a partir de ahí, si tú comprendes su cultura, ellos son personas que abren sus puertas de su casa a cualquiera. Come tu habías dicho, tú habías entrenado en Arabia Saudita, pero en otros países de Medio Oriente como Qatar o Emiratos Árabes. Pero en Europa estos países se van a ver muy similares. Pero ¿cuáles son las principales diferencias o similitudes que tú habías vivido? Sí, a ver, Arabia Saudí es un país más de esencia, porque Qatar y Emiratos son dos países construidos que ha sido todo magnificado pues con cosas increíbles que puedes ver en el país, que son preciosas. Arabia Saudí es más un país más de esencia, no tiene tanto lo que podemos llamar ese centro o esas playas que están hechas, personalizadas por la gente. Pero la gente al final creo que a lo mejor el saudí es un poco más hospitalario, más de abrir la puerta dentro de casa para poder entrar. Los cataríes o los emiratíes son un poco más cerrados, pero también los cataríes y los emiratíes hablan perfectamente el inglés. Y te ayudan en todo lo que necesitas. A lo mejor el saudí tiene más problemas, son más autóctonos y la lengua inglesa no la tienen incorporada, solo gente de más rango, pero al final es eso, la diferencia es un poco la construcción de cómo está hecho un país y otro, donde Arabia Saudí ahora sí que está cambiando Arabia Saudí y están empezando a construir ya, que es la visión 2030, que se llama construir cosas estratosféricas que van a hacer un país increíble, pero también estamos hablando de que Arabia Saudí, la extensión que tiene como país, son 5 veces o 10 veces Qatar y Emiratos, o 20 veces más grande. Por lo tanto, también hay muchas ciudades con mucha gente, ciudades de 500.000 personas, de 400.000 personas, ciudades de 3,5 millones como es Riyadh. Al final, es un país donde realmente hay mucha más cultura porque hay más ciudades, más norte, sur, este, oeste, diferente comida, diferentes maneras de pensar, diferentes. Y lo que hablamos por ejemplo, Qatar, es que si Qatar tiene 4 millones de personas, 3,5 millones o 3,7 millones viven en Doha. Entonces es como si fuera un país La concentrado ciudad-estado. en una misma ciudad. Y luego, por ejemplo, Emiratos es un país que a mí me encanta porque, por ejemplo, tiene 7 emiratos diferentes, que son como siete, no países, pero 7 emiratos, que son 7 distritos diferentes, donde cada distrito o cada emirato tiene sus reglas. Por ejemplo, tú estás en el emirato de Dubái o en el emirato de Fujairah, por ejemplo, pues ahí, por ejemplo, pues se puede beber alcohol. Pero, por ejemplo, hay otro distrito, hay otro emirato que se llama el Emirato de Sharjah, donde está totalmente prohibido el alcohol. Y así un montón de reglas diferentes. Cada emirato tiene sus propias reglas y sus propias situaciones de lo que es ese emirato. Y, por ejemplo, en 5 minutos cruzas de un emirato a otro, ¿me entiendes? Y estás como, por ejemplo, viendo tanto lo que es la cultura como es
la manera de ser de las personas, como es lo que es también lo construido, totalmente diferente y al final es un mismo país. Eso es muy Bueno, bonito también, esa cultura de ver. te agradezco porque es muy claro y aunque las Sí, personas que van a ver el video pueden entender estas diferencias. sí, Y tú habías hablado de Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, y como había sí. dicho, había ganado aunque Expo en 2030, es una ciudad muy tecnológica, pero del otro lado es una ciudad fundada en el pleno del desierto. ¿Cómo va a haber estas diferencias? Es una cosa muy característica, una ciudad tan tecnológica, tan importante, pero en el desierto. No soy ingeniero, no lo sé, pero yo digo, yo sí que te puedo decir una cosa. Si un saudí dice que lo va a hacer, lo va a hacer. No sé cómo, no me lo preguntes, porque no sé de ingeniería, no sé de arquitectura, no sé cómo se puede fusionar todo eso en realmente lo que estamos hablando, que estás en medio del desierto, pero lo están haciendo porque lo he visto con mis propios ojos y van a hacer muchísimo más de lo que yo he visto. Y creo que cuando vayamos o yo pueda ir a lo mejor dentro de 5 o 6 años, va a ser totalmente diferente a lo mejor a lo que hace un año vi. Estoy seguro. Pero lo único que te digo, y eso es verdad, lo que un saudí dice que va a hacer, lo va a hacer. E anche a un livello futbolistico, se io voglio pensare a Qatar, cioè io penso al Mundial 2022 o al hecho que Xavi estaba entrenando aquí, ¿cómo está el nivel futbolístico de Emiratos Árabes, Arabia? Tú habías ya explicado, pero aunque Qatar, cuando tú vivías en estos países. Sí, para mí, sinceramente, el país que más nivel tiene es Arabia Saudí. Pero por una gran diferencia, por ejemplo, porque en Arabia Saudí tú puedes jugar con 8 extranjeros en la liga, ¿vale? En el 11 inicial, y en Qatar y en Emiratos solo puedes jugar con 4 extranjeros, ¿vale? Entonces, ya por eso ya Muy el nivel diferente. es mucho más alto. Claro, pero luego Emiratos y Qatar creo que hacen lo correcto porque al final, cuando tú juegas la Champions Asiática, que es la Champions League, que hablamos en Europa, la misma, la regla es la misma. Solo puedes jugar con cuatro extranjeros en lo que es la alineación titular. Por lo tanto, yo creo que lo que hace Emiratos, lo que hace Qatar y muchos países que hacen lo mismo es jugar con el mismo contexto que te vas a encontrar en la Champions. Por lo tanto, claro, si tú tienes 6 locales o 7 locales titulares en una liga y estamos hablando de que no son ligas top, como por ejemplo puede ser España, Italia o Alemania o Inglaterra, que hay jugadores locales increíbles, allí son de un nivel un poco más bajo, entonces es normal que las ligas sean de un poco menos nivel que por ejemplo como la Liga Saudí, que ahora... Claro, tú cuando tienes tanto talento extranjero como en Arabia Saudí, pueden jugar 8 jugadores, al final la liga crece tanto, al final también indirectamente el jugador local crece. Porque claro, estar entrenando con tanto extranjero, con tanto jugador top, ese jugador crece también. Para mí, a lo mejor mi opinión sería que tendrían que ser ligas libres todas. Y la Champions también, que pudieran jugar los extranjeros que quisieran. Y así se convertiría en una potencia grandísima el Golfo, porque si incorporamos el dinero que pagan a los jugadores con que todos pueden ir ahí a jugar y que sea un mercado libre para poder firmar quien quieras, estaríamos hablando de ligas que se podrían equilibrar o equiparar a lo que serían las ligas fuertes de Europa. E ultima pregunta sobre Arabia Saudita. Tú Sí. habías entrenado el Shabada, pero que es uno de los clubes más importantes de estos países. ¿Cuál es la importancia de deber ganar todas las partidas, la presión, ma anche el hecho de poder ganar y vivir experiencias muy importantes en un club tan prestigioso? Bueno, al final yo me lo tomo igual como que si estoy entrenando a un sub-19 de España. Al final hay que ser profesional. Yo soy una persona que sí que tengo muchos defectos, pero una de las
de las virtudes que tengo es que no me dejo llevar por lo que es mediático, por el nivel mediático, por la prensa o por lo que es Twitter o por lo que son las redes sociales. Al final, soy la misma persona si entreno a un club o entreno a otro. Y eso es lo más importante, porque cuando estás en clubes de esas dimensiones, donde la presión es muy alta, de afición, de club, de liga, de todo. Al final uno tiene que ser uno mismo, tiene que ser igual de sincero, de honesto, de humilde, trabajar igual y luego a partir de ahí, cuando salen las cosas malas, no ver prensa, no ver redes sociales, seguir con tu trabajo, no volverte en una mente oscura sobre esas cosas, porque al final... lo sé y lo sé por experiencia, por compañeros, eso pasa factura. Pasa factura luego en el entrenamiento, pasa factura en los partidos. El entrenador al final tiene que tener la mente clara, tiene que tener el foco donde es su equipo y lo demás, pues son cosas que es parte del fútbol, es parte de este circo y hay que asumirlo. Todo muy particular, pero como mai tu había preferido tornare a Europa in un paese come Ucrania e no Sí. continuare a vivere in Arabia Saudita, in otros países árabes o in Asia in generale? No, bueno, yo volví a Ucrania, pero luego al año siguiente volví otra vez a Esatto, Arabia sì. Saudí y en Irán. Bueno, yo termino de Sabah y no tuve ninguna oferta de Arabia Saudí ni del Golfo que me atrayera, que me gustara. Entonces me salió lo de Ucrania, que me parecía una oferta no a nivel económico, sino a nivel profesional de crecimiento muy bueno y tenía ganas de también tener experiencia en esta parte de Europa y la verdad es que creo que acerté, me encantó. Luego pasó lo que pasó, que vino la guerra y no pude terminar la temporada, pero el tiempo que estuve me encantó porque el futbolista ucraniano es increíble, Cosa es ti va ad increíble. aprender en estos años en Ucrania? Mira, por ejemplo, lo primero es lo que tú dices. Yo, por ejemplo, tenía un equipo joven, por eso me atrajo el proyecto, porque tenía un equipo que la media era de 20 años, 21, y el talento ucraniano joven es increíble, es muy bueno. Pero no solo eso, lo más importante de todo es la resiliencia que tienen ellos al trabajo, la capacidad de esfuerzo que tiene el jugador ucraniano es increíble. Es muy receptivo, quiere aprender, quiere mejorar, claro, él quiere salir de Ucrania e ir a ligas europeas buenas, porque realmente lo que quiere es ser futbolista y luego también quiere tener contratos buenos para que su familia tenga una buena vida. Por lo tanto, todos esos factores que se juntan con el talento, porque hay muy buenos jugadores ucranianos, hace que Ucrania, yo me lo pasé muy bien, me gustó mucho y creo que algún día volveré, porque el fútbol ucraniano tiene un nivel top y tiene muchos muy jugadores muy buenos. Es tan diferente entrenar en Ucrania o en Arabia o en otros países. Es obvio que la cultura o el clima es muy determinante, pero aunque cómo te va en particular a hacer un entrenamiento en un país en confronto al otro, aunque con el rapporto con los jugadores o con los staff, ¿cuáles son las principales diferencias? No, a nivel de entrenamiento, yo siempre, desde que he empezado hasta ahora, voy con mi método de trabajo. Tengo un método de trabajo. Lo que es la parte general amplia, no lo cambio, pero sí que hay pequeños detalles que depende de la cultura, debes de cambiar. Por ejemplo, los horarios del entrenamiento. Por ejemplo, pues te pongo un ejemplo muy claro. En Arabia Saudí hacía menos parte física analítica porque eran menos receptivos a trabajar individualmente lo que es físico. No estamos hablando de físico como son carreras o trabajo de fuerza, todas estas cosas. Y por ejemplo, en Ucrania, el jugador ya
ya te lo pide, necesitan eso. Entonces, yo siempre que voy a un país, lo primero que hago es analizar el contexto y dentro de ese contexto sí que hay una parte general, que es mi manera de trabajar, que no cambio, pero hay pequeños detalles de la metodología de trabajo, del método de trabajo, que te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar al país donde estás, ¿vale? Entonces eso es eso es muy importante. Por ejemplo, otro pormenor es que en Ucrania, por ejemplo, si íbamos a algún hotel de concentración y jugábamos por la tarde, el sábado por la tarde, por la mañana, ellos pedían entrenar porque necesitaban entrenar, por lo menos algo, hacer una activación, cualquier cosa, y en el Golfo por la mañana se pone el desayuno opcional, porque muchos de ellos duermen, porque por la noche rezan, se levantan, duermen, entonces por la mañana no se entrena, nunca. Entonces son cosas que sí que tienes que ir adaptando al método de trabajo, pero al final, cuando estás en el campo de entrenamiento, las tareas que yo realizo, los ejercicios, tampoco son tan diferentes porque tengo un programa de entrenamiento que creo que funciona y que al final es todo jugado, hay un 80% de trabajo que es con balón, donde hay posesiones, juegos de posición, partidos, entonces eso, entrenes en China o entrenes en Italia o en Portugal, es lo mismo, porque el fútbol al final. Anche perché tu abbia escrito un libro proprio sobre el entrenamiento, cuáles son las partes muy importantes de tu libro y cuáles tú habías hecho tuyas proprio en el entrenamiento quotidiano. Te digo una cosa, si leyera el libro ahora, yo creo que el 70% de las cosas que escribí no las hago, Ah, porque tu abbia cambiato metodología, han pasado 10 años claro. y al final el entrenador evoluciona. Evoluciona. Pero bueno, sí que realmente al final las tareas que yo realizo o, por ejemplo, el trabajo de semana a semana, sí que tiene una relación con lo que escribí en el libro. Por ejemplo, yo no organizo una semana más allá de lo que es el partido que has jugado hasta el partido que juegas. ¿Vale? No puedo hacer más, organizarlo más allá porque mi trabajo durante la semana va a ir sobre la corrección de errores del partido anterior que has jugado, sobre la mejora de tu filosofía o tu modelo de juego o patrón de juego, como le quiera llamar cada uno, durante la semana. Y también está el partido siguiente, que hay un rival, donde lo analizas también e incluyes tareas durante la semana para ganar el partido siguiente. Entonces, eso lo hago igual que como estaba escrito en el libro porque creo que es lo más adecuado al final para ir evolucionando en una idea de trabajo y en una idea de juego. Y luego, por ejemplo, pues mis tareas también siempre van muy enfocadas a lo táctico, casi todas. Sobre todo le doy repetición de estímulos, pero no una repetición de robot, sino una repetición táctica donde ocurre muchas veces lo que queremos que vaya a pasar en el partido o lo que queremos que el equipo vaya mejorando. Todo eso sí que son pequeñas cositas que sí que hago igual, pero al final es que cada año evoluciona el fútbol, evolucionan las cosas. Tareas nuevas. Yo, por ejemplo, yo tendré 2000 tareas en el ordenador, pero nunca las miro, porque yo siempre la vuelvo a rediseñar, siempre la vuelvo a hacer. Para mí no copio lo que he hecho anteriormente, sino cada día voy creando situaciones nuevas, voy creando tareas nuevas, ejercicios nuevos, porque al final tienes jugadores diferentes, tienes contextos diferentes. ¿Tú tienes un modelo de entrenador que te gusta más, que tú vas a seguir o no tienes ninguno? Bueno, que hay muchos buenos. Es que al final un entrenador, yo por ejemplo, no copio, pero sí que me veo muchos entrenadores que realmente hay cosas que hacen bien y voy cogiendo lo bueno de cada uno. Pues por ejemplo,
de Guardiola, de Mourinho, de Rafa Benítez, que es un entrenador español que en su día Sì, fue lo un conosco. muy buen entrenador. Bordalás también es un entrenador que hay en España que me gusta mucho. Anche fatte. Marcelino, por ejemplo, un entrenador que tiene un rigor táctico defensivo muy bueno. Ahora este año, por ejemplo, Nagelsmann en su día, cuando estaba en equipos también, me gustó mucho todo lo novedoso que iba implantando a nivel ofensivo. Este año, por ejemplo, estoy viendo todos los partidos del Brighton, De Zerbi, Zerbi. porque Ti gusta De está, Zerbi? es que al final el entrenador puede ser que te guste o puede ser que no te guste, a cada uno, pero lo importante es entenderlo, entender el juego, para luego, si te gusta, porque tienes esos jugadores, lo puedes hacer, pero a lo mejor tú no sientes ese juego como lo puede hacer él, pero te vas a enfrentar a equipos de esas características. Entonces tienes que entender qué es lo que hacen para tú luego poder contrarrestarlo. Eso es lo bonito, ¿sabes? Pero a mí, sí, a mí, por ejemplo, de Cervi lo que está haciendo en estos últimos años con el Brighton, a mí me enamora, porque encima yo coincidí, cuando yo estaba en Ucrania, él estaba en el Shakhtar Donetsk. Sì, esattamente, perché tu Entonces, yo visitato. veía todos, sí, veía todos sus partidos allí, fui en directo a ver partidos del Shakhtar Donetsk y entonces me enamoró. Ya me enamoró antes de llegar al Brighton. Yo ya tenía de Cervi ya en la cabeza, ya, porque ya hacía cosas muy parecidas a los del Brighton, incluso mejores, porque como tenía un equipo que dominaba mucho más que ahora, sus ideas eran mucho más extremistas a nivel ofensivo. Yo voy a entender que a ti te gusta mucho estudiar el equipo rival e entender su característica, cómo andar a capturar los elementos más importantes, que es ser un entrenador que va a construir una tipología de juego para los equipos, pero se va a adaptar a los partidos en manera específica que en manera más generales. Yo soy más un entrenador que miro más mi equipo. Soy un entrenador que más miro, más intento evolucionar más mi equipo. Sí que es verdad que soy un obseso del rival. Lo analizo, lo desmenuzo todo. Pero luego, cuando yo le doy los tips a los jugadores, le damos los tips a los jugadores, es muy corto. Al final es ABC ofensivo, ABC defensivo, ABC transiciones, ABC balón parado. Por lo tanto, si lo veo desde mi parte, soy muy obsesivo con el rival, pero cuando lo plasmo luego, cuando se lo doy a los jugadores, se lo doy lo más simple posible. Porque yo lo que creo, lo que quiero es que mis jugadores evolucionen más en el equipo, que estén pendientes más del rival. Entonces, al final, sí que es verdad que soy más obsesivo en el rival, pero indirectamente lo que hago en los entrenamientos y lo que hago con los vídeos, con los jugadores, es totalmente lo contrario. Yo les hago a ellos creer y al final, durante la semana pasa eso, que es trabajamos mucho más nuestros comportamientos que los del rival. Es un mix de los dos. Sí, es un mix. Es un mix porque muchas veces también lo que tú estás trabajando de tu equipo, indirectamente a lo mejor ya estás trabajando el rival. Entonces, y hay veces que sí que colocas o metes dentro de una tarea algún aspecto del rival que quieres que va a pasar y lo dices, pero realmente la tarea es tan general, es tan específica, que dentro de ello ya está ocurriendo y ellos están tomando decisiones, por lo tanto no me hace falta a lo mejor decir que el rival va a hacer eso, sino que ellos ya inconscientemente ya lo están entendiendo. Es por eso que hoy en día, todos los días va a mejorar y aprender algo más en tu entrenamiento, porque un día tiene una idea sobre este equipo, el día siguiente tú habías una otra idea y la va a implementar. Y luego también mi experiencia me dice, y esto es verdad, y me llega pasando desde hace 4 o 5 años, por ejemplo, estás trabajando toda la semana
obsesionado con el rival y estás, va a jugar 4-3-3, va a hacer esto, va a hacer lo otro y estás toda la semana, pum, pum, intentando, creando tareas, que el jugador entienda, no, este jugador, y luego llega el partido a lo mejor y te juegan con línea de 5 y te juegan otros jugadores distintos y te cambian un jugador por otro jugador y al Cambia final, todo. claro, el juego, un mismo sistema o una misma estructura de juego con diferentes jugadores cambia totalmente el comportamiento de lo que es la sinergia en ataque o en defensa. Por lo tanto, tampoco ahora ya últimamente me estoy obsesionando tanto en el rival, porque a lo mejor me obsesiono, les digo a mis jugadores, plana, esto, y esto, y luego llega el partido y es totalmente diferente. Por lo tanto, lo que hacemos es dar pinceladas muy pequeñas del rival, pero siempre más intentando en lo que es nosotros ser mejor como Ahora te voy equipo. a hacer la última pregunta sobre Armenia y Mm. cómo es el nivel de Armenia y cuáles son las principales características de este país a nivel cultural y futbolero en comparación a todos los otros que tú habías vivido. Si están Sí, algunas diferencias en manera muy marcada o no. sí, muy marcado. Por ejemplo, el nivel es muy bueno. Incluso están viniendo jugadores atractivos, que realmente creo que es una liga muy igualada, que en el cual el primero puede perder contra el último. Creo que el nivel de los jugadores locales es alto, es un buen nivel. Sobre todo hay unos 30, 40, 50 jugadores locales que me gustan mucho, que son muy buenos. Pero es a nivel cultural futbolístico, la liga Es un no país es muy una liga, caluroso. no es una liga atractiva. No es No. una liga atractiva para el país. El país no, la televisión no mete mucho Dinero. dinero, derechos o lo implementan mejor para que vaya mejor la liga. Entonces es una pena porque a nivel futbolístico y a nivel de jugadores es alta. Los dueños de los clubes, los propietarios, invierten mucho dinero y traen buenos jugadores y tienen buenos jugadores, pero luego lo que es, yo no sé si es a nivel federativo y a nivel de país, de gobierno y a nivel de todo, no acompaña, por lo tanto, los fans tampoco acompañan. Para ti, ¿cosa debería hacer el gobierno o las autoridades armenias para implementar el nivel de fútbol en Armenia, aunque para los fans, para los tifosos que van a los estadios o van a vivir en manera muy sentida este campeonato? Sí, sí, para mí, por ejemplo, pues las instalaciones, campos, construir campos donde sean campos bonitos, donde sean campos novedosos, para, para atraer al fan también, pues que tenga, pues como están haciendo en otros países, que el propio club hay centros comerciales dentro del estadio o alrededor siempre hay una fanzone, todo ese tipo de cosas que hace promocionar que el aficionado vaya al estadio. Entonces, y también tienes calidad de campo para poder jugar. Y a nivel de televisiones, pues difundir más la liga, tener programas, tener publicidades, que hayan programas que hablen de la Liga Armenia, porque hay programas, pero te hablan de la Champions, o te hablan de la Liga Inglesa, o te hablan de la Liga Española, pero no te hablan de la Liga Armenia, entonces eso no atrae al fan. El fan ve la televisión y está viendo la Liga Española, la Liga Italiana o la Liga Inglesa, no está viendo la Liga Armenia. Y también a nivel también de televisiones, pues tener cámaras y presentadores y todo lo que conlleva a lo que es la social media, dar una evolución. Y eso es lo que es la pena de este país, porque a nivel futbolístico es bueno, a nivel de extranjeros que están viniendo extranjeros de nivel, pero claro, al final todo tiene que ir junto, porque si no creces de una parte, la otra parte tampoco va a crecer y al final es lo que se dice un dicho en España, pan para hoy y hambre para mañana.
Aunque porque yo pienso que Yerevan, que es la capital, es una ciudad muy gorda, muy bonita, pero pienso aunque que afuera las otras ciudades son muy pequeñas y aunque las infraestructuras no son tan avanzadas para vivir un Mm. campeonato que puede ser muy esvilupado. No, pero la liga, el 90% de los partidos se juegan en Ereván. Ah, ok. Los equipos son todos de aquí, menos dos que son de fuera, uno que está a 20 minutos y luego otro equipo que se llama Sira, que está a 2 horas, que está al norte, al lado de Georgia. Es lo único que está lejos. Lo demás, los otros equipos juegan aquí. Por lo tanto, es que las condiciones son buenas, porque la ciudad es preciosa. La ciudad de Yereván es preciosa, es muy atractiva, es muy bonita, la gente es muy buena gente, son gente muy hospitalaria, buena gente, pero bueno, al final el que tiene que dar un paso para que la liga crezca también en algunos momentos tiene que ser la federación o el gobierno o cualquier cosa, porque si solo tienen que poner dinero los presidentes, es inviable, es imposible, Sí, es porque no todos los imposible. años pueden poner tanto dinero. Carlos, te agradezco muchísimo para este tiempo contigo y espero que tú puedas ganar el título este año y lo espero mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo, hasta luego. Se desideri continuare a sintonizzarti assieme a noi su Frequenze Calcistiche Estere, supportaci con un bel like ed un'iscrizione al nostro canale.